muy buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de la plataforma de omnia.com.mx. Mi nombre es Eduardo León y a nombre de Antonio Payán Gómez le doy la bienvenida como cada mañana a esta hora. Y bueno, ayer tuvimos el gusto de conversar con Emma Saldaña Lovera, titular del Instituto Chihuahuense para las Mujeres, de las Mujeres, y pues surgieron algunos temas de manera pues inherente al tema del empoderamiento de la mujer y de las cuestiones que pues las aquejan, las mortifican, las preocupan y sobre todo pues las vulneran. Y también pues de esta manera se hace necesaria la presencia de alguien que tiene que ver mucho con estos temas y que pues tristemente cobran relevancia o vienen cobrando relevancia en los últimos días con mayor fuerza. Irma Villanueva, de la Comisión Ejecutiva de Atención a la Violencia. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, gracias. ¿Qué hace la Comisión Ejecutiva de Atención a la Violencia y en lo particular en lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer? Bueno, la Comisión Ejecutiva es el organismo que coordina la política pública en materia de atención, asistencia y protección de las víctimas del delito de graves violaciones a derechos humanos. Esta coordinación o la coordinación que promovemos para que llegue esta ayuda, asistencia y protección es de las diferentes instituciones que forman parte del gobierno. Somos el ente que operativiza las decisiones tomadas en un sistema estatal que preside el gobernador y que está integrado por varias secretarías, como es la Secretaría de Salud, de Educación, la Secretaría de Hacienda, de Fortalecimiento Municipal y de Educación de Educación. Cuando una persona sufre un hecho victimizante o una violación a sus derechos humanos, pues necesita que se active la atención por parte del Estado en diferentes áreas. No nada más el acceso a la justicia, que es muy importante, que es el que se pueda activar a partir de los hechos, pues una investigación diligente, pronta y eficaz para dar con los responsables de los delitos, sino que también requiere una serie de acciones de asistencia en materia de salud, en materia de psicología, ¿no? Nos toca pues promover y a través de equipos interinstitucionales pues acudir con las víctimas en el lugar donde se encuentren y ofrecer esta ayuda y prestar los primeros auxilios en lo que se requiere. Estamos hablando de que independientemente de que se denuncie o no se denuncie, cuando la autoridad, en este caso la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, pues entra en acción, no necesariamente tienen que alguien pedirlo. En cuanto toma conocimiento, pues vamos a ver qué se ofrece, ¿no? Sí, así es. Nos hacen llamada también cuando se da un evento de un homicidio, una ejecución o cualquier otro tipo de evento delictivo. Recibimos una llamada y entonces el equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, abogado y trabajador social se acercan al lugar de los hechos con la finalidad de entrevistarse con las víctimas y dar la primera atención, la atención más primaria a partir de lo que necesitan ellas ahí. ¿Qué es lo que se ofrece principalmente o se proporciona en estos momentos? Pues a veces es la contención en crisis, ¿sí? Una vez pasado esto o controlado esa situación en forma inmediata, bueno, también si, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un homicidio, ¿no? Se da la información de los trámites que se tienen que realizar, del levantamiento del cuerpo que se hace, hacia dónde se lleva y en qué momento ellos pueden ir a identificar y a recuperar el cuerpo pues para hacer los servicios funerarios. Se detectan necesidades en ese momento, ¿sí? Si hay menores de edad, si hay jóvenes, si hay personas adultas o si hay alguna situación particular, si hay necesidad de llevarlos a un domicilio donde puedan ser resguardados, aplicar alguna medida de protección.
Es decir, que las víctimas indirectas de esa persona, víctima directa, puedan tener una información clara de cuáles son los derechos que tiene y cuáles son las obligaciones del Estado a través de la Comisión Ejecutiva o de otras instituciones de proporcionales. Perdóneme que le interrumpa, que habló ahorita usted de un tema que es contención en crisis. ¿Qué es? ¿Qué concretamente a qué se refiere en ese momento? La contención en crisis, bueno, la Fiscalía General del Estado la viene proporcionando desde hace más de 10 años a través de una Fiscalía Especializada de Atención a Víctimas que ya desapareció y nace la Comisión Ejecutiva, pero tenía un equipo grande de psicólogos que se acercan pues para acompañar a la víctima. Las personas cuando llegan a una escena y ven a un ser querido, a lo mejor que fue privado de la vida, pues se pueden entrar en una crisis nerviosa, con cuestiones de salud también, pierde el control. Entonces es la intervención para que no sufra mayores consecuencias o daños en su integridad, ya sea física o emocional. Es ese momento. Ok. Preguntarle, para esto, ustedes disponen de personal, supongo que pues son recursos humanos y también materiales limitados. Este año tuvieron alguna bolsa para esta atención a víctimas. ¿Hay manera de apoyarlos incluso económicamente o no comprende la CEAVE esta parte? La CEAVE tiene 3 departamentos, uno que es asesoría jurídica integrada por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, que son quienes dan este acompañamiento integral a las víctimas a partir de una entrevista inicial donde se detectan necesidades. Tiene otra área que es el registro estatal de víctimas. Tenemos obligación de tener un registro, contar a las víctimas, saber cómo se llaman, qué edad tienen, dónde están, qué necesidades tienen para poder promover la política pública. Luego está justamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación. El año pasado se designó, es la primera vez que opera este fondo, aunque anteriormente se tenía un subsidio, y este fondo es para atender las necesidades emergentes de las víctimas, ¿no? Si necesitan ser resguardadas en alguna casa, en algún hotel, si necesitan alimentos, si necesitan traslados, si necesitan, bueno, se les ofrece el pago de los servicios funerarios, ¿verdad? A quien lo solicita. Claro. Entonces sí se tiene un recurso económico. ¿Este 2018 con cuánto contaron? Este recurso económico, el 2018 fueron de 58 millones de pesos. ¿Para 2019 pedirán una bolsa mayor? Se hizo la petición, así es. ¿De incrementar en cuánto? Se hizo la petición de 50 millones de pesos, no sabemos todavía cuánto se asigne. Este fondo está dividido en dos partes. Uno de ellos es el fondo emergente, el que se activa para estos gastos que le decía ahorita. Es una cantidad del total del fondo, el 20% se designa para gastos emergentes. El resto se designa para indemnizaciones subsidiarias. ¿Qué significan esto? Que cuando la persona sentenciada a quien se le impuso indemnizar o reparar el daño en cuestión económica, no tiene bienes para solventar esta reparación, entra el Estado. Entra el Estado y de alguna manera le hace fuerte en esa parte, porque bueno, la familia, o si es que la tiene, a lo mejor si no tiene los recursos, de esta manera puede irse solventando a la persona o a la familia agredida, o de alguna manera para que se le repare el daño. La instancia en la que usted está, yo creo que nosotros a veces buscamos opiniones, o buscamos, más que opiniones, buscamos una reacción respecto de ciertos hechos de carácter delictivo, pero también, bueno, nosotros porque los conocemos, pero la gente que no los conoce, que no sabe ni siquiera dónde están, ¿en dónde los puede encontrar, Irma? Saber que cualquier autoridad que tenga acercamiento con la víctima los canaliza a la Comisión Ejecutiva, ¿sí? Por eso decía, recibimos las llamadas para dar atención, contención o acompañamiento, pero de cualquier forma estamos ubicadas en el Estado, en las 4 zonas donde se encuentra Fiscalía, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Parral y en Ciudad Cuauhtémoc. En los edificios de las Fiscalías Generales del Estado, ahí está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Además tenemos también personal en Guadalupe Calvo, en Huachoche, en Delicias y en Camargo, y tenemos equipos que son itinerantes. El año pasado, y esto es la primera vez que este equipo de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sale a distintas regiones del estado. Que es precisamente para, perdóname que le interrumpa, es precisamente para llegar a aquellas zonas en donde se registran necesidades de este tipo, pero que no tienen instalaciones fijas. Veo que tiene, como me decía, Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Nuevo, Casas Grandes, Huachoche, Guadalupe Calvo, Ciudad Madera, Centro de Justicia. Para las mujeres, esto en la colonia Cerro Coronel, y tienen oficinas, me imagino, centrales en Teófilo Borunda y calle 25, ahí en Previa, donde antes era Previas. No, no sé si esté mala la dirección, pero estamos en la Fiscalía General del Estado. ¿Y aquí en la Bolívar? Que es en la Paseo Bolívar 712. Sí, en Fiscalía, zona centro, en el canal y calle 27, hay personal también de la Comisión Ejecutiva ahí. Ahí también hay personal, pero, así es. Pero puede ser más bien acá. Las oficinas centrales son en Paseo Bolívar 712. Paseo Bolívar. Y se tiene, o sea, perdone mi ignorancia, pero se tiene que ser mujer para ser atendido por la CEAVE, o se tiene que pertenecer a un grupo vulnerable para ser atendido por la CEAVE. No, la Comisión Ejecutiva atendemos a las víctimas directas del delito, indirectas, que es la familia, de cualquier delito absolutamente, pueden acercarse a la Comisión Ejecutiva, hombres, mujeres, adultos, de los diferentes grupos de personas que están en situación de vulnerabilidad, para lo cual pues tenemos equipos especializados para acompañar a personas indígenas, personas mayores, personas de la comunidad LGTB. ¿Hay algún horario en el que la gente que lo necesite pueda buscarlos? O sea, si tiene la necesidad urgente de ser atendido por ustedes, ¿hay horario? ¿Cuál es este? El horario es de 8 a 9 de la noche. Estamos en los dos turnos. 13 horas, o sea, de 8 de la mañana a las 9 de la noche. Sí, son dos horarios. Sí, dos horarios en el que el personal está. Y estamos con disponibilidad, de las 24 horas cuando somos requeridos. Hay personas que están de guardia, por ejemplo, si sucede un evento a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, hay personas que están de guardia y que son las que acuden a dar la atención a las víctimas que lo requieren. Usted en estos 10 años, bueno, ¿cuánto tiempo tiene usted trabajando ahí? No, la Comisión Ejecutiva nace en el 2017, el año pasado. Sí. Yo soy nombrada coordinadora de la Comisión Ejecutiva con el nacimiento de la misma, pero bueno, yo tengo más de 25 años trabajando en el tema de acompañamiento a víctimas del delito de violaciones a derechos humanos desde la sociedad civil o como abogada litigante. Nos anda haciendo falta también algunas adecuaciones en materia legislativa de atención a víctimas, ¿no? Protocolos. Hace unos días, precisamente hablando de los casos quizá más sonados últimamente, el de Zayn y Camila, nos hablaba una mujer líder de un grupo de mujeres preocupadas por las víctimas, pues que había que modificar ciertos parámetros en la ley para poder dar atención más pronta y que la gente, y que a veces, bueno, para que no se convirtieran en víctimas, para tratar de evitar que un hombre, mujer, un niño, un joven, un adolescente se convierta en víctima. ¿Usted concuerda en ese aspecto? ¿Qué tendríamos que cambiar? Yo creo que aquí es un tema de reflexión y análisis muy profundo, ¿va? Cuando se trata, al menos en materia de niños, niñas y adolescentes, hay una obligación tripartita del Estado, de la ciudadanía y de la familia y de los papás. Retomando el ejemplo que usted misma ha dicho de Camila, desafortunadamente, creo que tenemos que trabajar más coordinadamente y tenemos que asumir las responsabilidades de los diferentes espacios, sin con ello decir que tienen las víctimas o las familias la responsabilidad, no. Creo que así lo dice la Ley General de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes. Tenemos que activar protocolos, coordinación entre padres, comunidad, ciudadanía e instituciones de gobierno. Las instituciones de gobierno existen protocolos que se han ido mejorando, como es el protocolo ALBA y la alerta AMBER,
que son precisamente resultado de la sentencia de Campo Algodonero en contra de México, particularmente Chihuahua, donde se estableció la necesidad de activar mecanismos de búsqueda inmediata, ¿no? Antes tenía que esperar 24 horas, 72 horas. Ahorita, en cuanto se tuvo conocimiento de esta niña, bueno, sé que se activó la búsqueda, se activó el rastreo, pero creo que es momento que también se asuman responsabilidades de otros espacios, y sí creo que es importante generar pues estos mecanismos de cuidado, mejorar los que tenemos, y también crear mecanismos nuevos donde la sociedad podamos también colaborar, porque en la medida que la autoridad tenga datos importantes de cómo sucedió, quién vio, qué vehículo, qué rumbo tomó, y ir siguiendo el camino, pues de esa medida la autoridad también agilizará la búsqueda. Estamos hablando con Irma Villanueva, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Gobierno del Estado. Vamos a una brevísima pausa, no se vaya, ahorita regresamos. Le aconsejamos que, pues para quitarse el frío, tómese un rico cafecito de Café Ícaro, aquí en Trasviña y Retes 2112, a media cuadra de la glorieta de Felipe Ángeles. El mejor café de especialidad, americano, tostado, cortado, capuchino, expreso, el que usted guste, la variedad que se le antoje la va a encontrar ahí. Y por temporada, un latte de calabaza y un pie de calabaza que están de rechupete. Pase a Café Ícaro, Trasviña y Retes 2112, a media cuadra de la glorieta de Felipe Ángeles. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, estamos hablando con Irma Villanueva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y pues lamentablemente tenemos este tipo de temas y este tipo de instancias, Irma, por una circunstancia de violencia que no es de hoy, definitivamente no es de hoy, pero por lo que se ve pues va a seguir siendo de mañana, sigue siendo nuestro presente y por lo pronto en el futuro de corto plazo, cuando menos, pues va a seguir siéndolo. ¿Hay manera de evitar estas cosas, esta
violencia de género y también violencia en general, en términos generales, Irma? Sí, hay recomendaciones, hay convenios y tratados internacionales, y yo quiero hablar de uno en particular, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, que es la CEDAW de 1979, que nos describe cuál es la violencia hacia las mujeres, ¿no? De tipo física, bueno, psicológica, emocional, sexual, económica. Bueno, estas descripciones fueron después, no están en esta convención, pero sí habla de erradicar la discriminación hacia la mujer que trae estas consecuencias de violencia de género. Y hay un artículo que es el artículo 5, que me parece que esto puede, si se cumple a cabalidad por todos los gobiernos de los países, no estamos hablando nada más de Chihuahua o de México, porque no es privativo, la violencia hacia las mujeres y los delitos de género no son privativos de nuestro país, de una región, sino es una pandemia mundial, inclusive así se ha determinado. Pero este artículo 5 de la CEDAW habla de algo que es muy complicado, que habla de la obligatoriedad de todos los estados, de todos los países, de cambiar los patrones socioculturales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues es ir identificando la cultura, los comportamientos y la cultura que tenemos dentro de un sistema patriarcal que ha invisibilizado la violencia hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres como delito tiene pocos años, ¿no? Fue a partir de 1993 que se estableció en la Convención de Viena precisamente la violencia como una violación a derechos humanos, y se obligó a que los estados se tipificaran, ¿no? No existía el tipo de violencia familiar o en nuestros códigos penales hasta muy pocos años. Era una resistencia a cambiar nuestra socialmente una invisibilización. Hay una frase muy conocida que dice casados, ¿no? Y casa es de dos. Y entonces cuando se veía la violencia la violencia en la pareja o la violencia ejercida por el caballero en contra de su cónyuge, pues la creencia que todavía sigue permeando es que es un problema de ellos dos que tendrán que resolverlo, ¿no? Como si estuvieran en condiciones igualitarias, ¿no? Entonces, bueno, ya la acción pública, la acción del Estado frena y llama a esta conducta, la tipifica como un delito, ¿no? Y desde ese momento es la obligación del Estado de entrar dentro de estas cuatro paredes, si es necesario, a poner el límite a esa violencia. Entonces, este artículo 5 de la CEDAW nos habla precisamente de todo este cambio cultural que se tiene que hacer para ver a las niñas y a los niños de una forma, y educarlas de una forma distinta, ¿no? Libres de violencia de cualquier tipo. Entonces, los estados lo que se debería de estar haciendo es trabajar desde el kinder, por ejemplo, en el sistema educativo, desde el kinder, en educación, o en poder desarrollar o tejer relaciones equitativas, igualitarias, donde no se permita que se violente desde esa edad. Y tiene que ver desde la formación, cómo nos forman, ¿no? Niños y niñas. No, bueno, tiene que ver también, volviendo un poquito a algo que estábamos comentando hace un momento, pues que los gobiernos tienen obligaciones, nosotros también tenemos que cumplir algunas en cuanto a la cuestión de nuestras obligaciones fiscales, y el gobierno tiene la obligación en consecuencia también de ejercer esas prerrogativas, esos dineros para generar condiciones económicas, de seguridad, de educación, de salud, etcétera. Pero si desde el mismo Estado se generan o se propician otras condiciones que no son positivas, como la marginación, como el generar espacios, lo decíamos ahorita antes de regresar, en un ámbito habitacional marginal, mandamos a punta de muy lejos a vivir gente en condiciones muchas veces infrahumanas, pues eso también va a generar otros fenómenos que también pueden ser catalogados de infrahumanos, o sea, violencia más allá del hacinamiento, violencia, inequidad, hartazgo, ¿cómo se puede decir? Pues un cierto rencor social hacia otras clases de la misma sociedad a la que pertenece,
resentimientos y frustraciones que derivarán en algún momento, porque eso es como una olla express, en violencia. No sabemos si en asaltantes, violadores, homicidas, no sabemos. Sí, es la violencia estructural, ¿verdad? De cómo son diseñadas las ciudades, las colonias, las calles, el alumbrado público, los trabajos, por ejemplo. Las ciudades están contribuyendo a generar las cuestiones víctimas laborales. Pues la falta de acceso a servicios básicos, ¿verdad? Considero yo que puede generar o genera. A final de cuentas, el principal ente obligatorio de salvaguardar y garantizar los derechos fundamentales de las personas, pues es el Estado, ¿no? Es el Estado a través de todas sus instituciones, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a un trabajo en condiciones laborales equitativas. Pues todo esto va generando una serie de situaciones que permiten pues la comisión de distintos delitos. Las víctimas tienen derechos. Aquí tenemos un tríptico, dice derecho a las víctimas a recibir un trato digno y respetuoso por parte de los servidores públicos encargados de brindar atención a la víctima, recibir asistencia médica, psicológica especializada de emergencia, atender las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante relativas a la alimentación, transporte de emergencia y alojamiento, recibir información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial, a que se le reserve la identidad. A que se le reserve la identidad. Qué bueno que tocó ese tema, porque luego usted es un medio de comunicación. No somos un medio de comunicación, pero uno de los derechos fundamentales de las víctimas es ser protegidas en su intimidad, en su identidad, sus datos personales, a no ser victimizados, va con frases, victimizados o revictimizados, las dos palabras son correctas. Hay victimización primaria, que es la consecuencia del delito. Hay una victimización secundaria, que es la producida en los procesos judiciales, pero es la terciaria, que es el estigma social, ¿no? Que es la que se produce cuando su vida privada pues es ventilada, ¿no? Con frases, con imágenes, con aseveraciones o afirmaciones que a veces culpan a las víctimas también. Sí, porque esa es otra. Pues le pasó lo que le pasó porque estaba haciendo tal cual. Así es. O porque la descuidaron a la niña, o porque la jovencita se vestía, o porque el jovencito. Esa fue una de las cuestiones que se nos filtraron el día que pasó la sustracción de Seini y Camila. Y en tanto nosotros no tuvimos una certeza, pues obviamente no podemos manejar una información de la cual no. Y aunque así fuera, aunque sí hubiese sido que la niña a lo mejor se había salido, a lo mejor sí estaba pidiendo. Lo que haya sido, el chiste es que ya había pasado un hecho que se tenía que investigar. Así estuviera pidiendo dinero. Así es. Forzada por quien fuera, así fuera esa situación, o sea, no tendría, es información que no tendría por qué salir. Así es. Así como también el que se dieran a conocer después detalles infames de lo que le ocurrió, que no tendrían por qué haber salido, y que también la autoridad tendría que responder por responsabilidad administrativa de este tipo de cuestiones que no tienen por qué darse a conocer. Ahí estamos viendo en pantalla, si fuiste víctima de algún delito, te brindamos los siguientes servicios gratuitos, y la atención pues es integral: atención médica, trabajo social, atención psicológica y también jurídica, y ya no alcanzo a leer porque está muy chiquita la letra. Pero bueno, usted que lo está viendo en su pantalla, espero que sí lo alcance a percibir. Tiene derecho a ser asesorado y representado dentro de la investigación y el proceso por un asesor jurídico pagado por el Estado, y a que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal y la de su familia en caso necesario, para que también la familia no pase a ser otra estadística también dentro de las víctimas, a recibir la reparación del daño correspondiente, y a que se le reciban todos los elementos de prueba que considere pertenecientes para acreditar el hecho victimizante, e impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación del hecho victimizante. Bueno, yo creo que vamos a tener que pedirle de favor, Irma, que nos vuelva a acompañar para que nos hable de otros aspectos de lo que hace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Entonces, si la buscamos, la encontramos en el Paseo Bolívar, número 712. 712. Primer piso.
Primer piso, sí, y si no lo encontramos a usted, bueno, seguramente vamos a encontrar a alguien que Así podrá es. dar cabal atención a las necesidades. Y tenemos teléfono para llamar. Sí, es el 429-3300 y ¿La extensión? las extensiones 114-72, 114-37 y 114-17. Y si no, bueno, pues en las redes sociales también, que hoy es muy común y muy utilizado. Si no recuerdan estos números, pueden buscar Comisión Ejecutiva, en el Facebook, Comisión Ejecutiva de Víctimas de Chihuahua. Y bueno, pues tengan la seguridad de que serán atendidas con la calidez, con el respeto, y con la confianza que las víctimas necesitan ser escuchadas y acompañadas en esta nueva etapa de la comisión, bueno, en esta nueva etapa de acompañamiento a víctimas institucional, sí, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la finalidad. Nuestra finalidad es atender y acompañarlas a satisfacción de ellas. Pues muchísimas gracias. Más adelante quizá platiquemos de datos estadísticos de atención a víctimas en lo que va del presente año. Por supuesto. Muchísimas gracias. Ya lo sabe, si usted quiere comunicarse, tiene alguna inquietud, bueno, por vía Facebook lo puede hacer, o al 429-3300, la extensión 11472, 11437 y 11417. Le repito, 11472, 11437 y 11417, en la calle Bolívar 712, Paseo Bolívar, donde antes estaban los tribunales familiares y civiles. Aquí en civiles y familiares, aquí en la capital del estado. Muchísimas gracias, Irma. Gracias, que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias a usted. A nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio, mi nombre es Eduardo León. Hoy es martes, ya 4 de diciembre, ya tenemos presidente, pues a ver cómo nos pinta el cierre de año, y por supuesto en la cuestión presupuestal tenemos a más tardar el 15 de diciembre para que sea presentado por parte del Ejecutivo pues sus proyectos de egresos y ley de ingresos 2019. Antes de que se me olvide, y le comento, bueno, habíamos tenido hasta hace un par de días el reporte del clima por parte de las autoridades de protección civil, pero ayer se nos notificó que ya no iba a llegar esta información, entonces que sería por parte de su titular, y bueno, ayer que platicamos con el titular nos dijo que no era con él, que era con el meteorólogo Isaac Díaz, tengo entendido. Entonces, pues si nos tardamos un poquito en proporcionarle el reporte al cierre de la jornada, bueno, pues es por esta situación. No sabemos qué jaloneos haya ahí en la Coordinación Estatal de Protección Civil, con el capitán que está a cargo de esta importante área. Bueno, le estaremos tratando de llevar la mejor información del clima ahora que ya entra el nuevo frente frío. Pues de todas formas le recomendamos cuídese, abríguese, abrigue a sus adultos mayores, a los niños menores de 5 años, cumpla con el cuadro básico de vacunación para evitar pues la influenza, que en esta época y principalmente a principios de año es cuando los embates de este padecimiento se dan. Tenga un excelente día, síganos en omnia.com.mx, pásela muy bien y un excelente martes.